Cordial saludo compañeros y profesor Jairo Hernán Díaz. Este video se realiza con el fin de hacer resumen de todo lo que vivimos en la materia publicaciones seriadas. Es preciso aclarar que las publicaciones seriadas son un medio fundamental para el desarrollo cultural e intelectual de un país, de una nación, que también constituyen un medio de comunicación y de transferencia de conocimiento. Por eso son tan importantes, porque además es información que puede estar en retrospectiva si se mira a través de la historia de estas publicaciones seriadas, y también dan cuenta de los hechos actuales de la realidad. Vamos a empezar pues con la presentación. Las publicaciones seriadas son todas aquellas publicaciones que tienen una periodicidad indefinida en su entrega, cuentan con un título común en todos sus fascículos, así como una designación numérica y cronológica en cada una de sus partes, casi siempre por volumen o número. Dentro de las publicaciones seriadas existen varios tipos de publicaciones. Dentro de las más conocidas están los periódicos. Los periódicos son una fuente de información primaria e inmediata sobre diversos campos del conocimiento. Asimismo, representan la memoria sociohistórica de un país, de una región o de una institución. Su publicación casi siempre es diaria, pero también podemos encontrarlos semanarios. También están dentro de las publicaciones seriadas, una de las más importantes son las revistas, ya que ellas contribuyen a la investigación, a la generación y a la asimilación del conocimiento a través de la variedad de sus contenidos, temas y propósitos. Estas se clasifican en revistas de interés general. Son aquellas revistas que contienen una amplia variedad de temas y su enfoque es periodístico. Están las revistas especializadas, se caracterizan porque su manejo temático es profundo con un enfoque teórico académico, son fuentes de información original, por lo que requieren un conocimiento previo del lenguaje, ya que puede ser especializado. Existen otras revistas especializadas que no contribuyen a la difusión del pensamiento original, pero existen un buen nivel técnico que permiten a quien las lee estar actualizados sobre el proceso de las diferentes áreas del conocimiento. Por lo general, son publicadas por asociaciones profesionales. Dentro de estos tipos de publicaciones seriadas, también encontramos las monografías. Las series monográficas son una publicación que contiene un título común a la colección y un título distinto para cada una de sus entregas. Están las actas. Las actas es una publicación que registra las reuniones de una sociedad o de una institución. Generalmente se acompañan con la lectura del documento anterior. Los anales son publicaciones que contienen documentos que registran la gestión de una organización. Los anuarios es una publicación que se realiza una vez al año y contiene la información de la gestión del año en que se edita. El boletín es una publicación de carácter informativo que contiene los resultados de las actividades generadas por compromisos o metas, según la institución. Las memorias es una publicación que contiene los documentos presentados oralmente en un encuentro, conferencias, seminarios, entre otros, de una institución o de una asociación, registrando las discusiones del desarrollo del encuentro. También tenemos los índices o los astras, que son publicaciones secundarias que registran temáticamente otras publicaciones. Esas son importantes, ya que con ellas se puede hacer la selección y la adquisición de publicaciones seriadas, porque en ellas podemos ubicar qué calidad tiene la publicación que vamos a adquirir
y cómo está rankeada frente a otras publicaciones. Vamos a pasar a los elementos que tienen las publicaciones seriadas. Dentro de los elementos de las publicaciones seriadas encontramos el título, que es la palabra o frase que identifica la publicación y es el mismo en todos sus fascículos, entregas o partes. A este se le denomina título propiamente dicho. En el caso de las monografías, se debe identificar el título común de la colección del que se da para cada uno de los fascículos. La designación numérica, la designación numérica es el número consecutivo que se le asigna a cada una de las partes, fascículos o entregas de las publicaciones seriadas en un lapso de tiempo. Pueden darse dos casos. El primero es cuando el que publica no tiene en cuenta agrupar varios números en un volumen. En este caso, el número será consecutivo para toda la colección. Vemos acá el ejemplo de la revista Exploring Planet y tiene en su publicación de colección el número 32. Para esta publicación, que tiene una periodicidad mensual, indicará que es la octava entrega del segundo año. Tenemos el segundo caso, segundo ejemplo, desde esta revista Entries, y dice, entonces, que es cuando se agrupan varios números en un volumen y este va acompañado del número de la periodicidad de la entrega. Entonces, aquí encontramos volumen 2, número 1. Para esta publicación que es cuatrimestral será la primera entrega del segundo año. Está la designación cronológica, es la fecha que aparece en cada uno de los fascículos, partes o entregas de las publicaciones seriadas. Puede estar registrada como día, mes, año o por la periodicidad de la publicación. En nuestro ejemplo está como mes, año, mes mayo, año 2012. Respecto a la periodicidad, es el tiempo entre la aparición de dos números consecutivos de una publicación. Cuando la periodicidad es regular, estas se denominan así. Diario, cuando aparecen todos los días. Semanario, cuando aparecen una vez por semana. Mensual, cuando aparece una vez por mes. Y así sucesivamente. Entonces, hay, según la eventualidad de la publicación, se denomina la periodicidad. Hay que tener en cuenta dentro de esta publicación el lugar de publicación, que es el lugar donde se edita la publicación, el editor, que es la entidad responsable del contenido intelectual de la publicación, la forma de adquisición, es el dato que especifica la forma en la que se obtuvo la publicación, ya sea esta por compra, donación o canje. En el caso de la compra, se debe registrar el valor de la suscripción y el valor de cada número. También se debe tener en cuenta la dirección postal, es la dirección del editor, el ICCN, que es el número internacional normalizado para las publicaciones seriadas y sirve para la identificación de cada publicación debido al código único que se le asigna. El dato de indización, este dato permite medir la calidad de la publicación y sirve para los procesos de selección y análisis. Aquí vemos un ejemplo de una publicación de una revista médica de la Nacional. Entonces vemos acá en qué bases de datos está indizada. Vemos acá el cielo, está Scopus, que la hemos visto con el profesor. Vamos a pasar al tema de control y acceso de las publicaciones seriadas. Este es el proceso que permite conocer los registros bibliográficos
para que sirvan de acceso y búsqueda de contenidos a los usuarios de la biblioteca. Este proceso se debe realizar con los procedimientos normalizados, como lo hemos visto, pues con las reglas de catalogación angloamericanas, con las RDA. Entonces, dentro del control y acceso, entonces tenemos las guías temáticas sobre el contenido de publicaciones seriadas y las herramientas de control de existencia. Estas son el registro que permiten controlar las publicaciones existentes, facilitando el acceso y la disponibilidad teniendo en cuenta el volumen, número y fecha de la publicación. Tenemos los catálogos colectivos, son las listas de los asentamientos bibliográficos de las publicaciones seriadas de dos o más instituciones, así como entre diferentes bibliotecas de una misma institución. En este caso, el profesor nos pedía investigar qué otros catálogos colectivos conocíamos o podíamos investigar y qué era. Yo averigué en la ciudad de Bogotá, un caso particular en la biblioteca escolar donde yo trabajo, si hay catálogos colectivos articulados, no los hay, y sería como un buen trabajo al realizar, articular esos catálogos, al menos los catálogos de las bibliotecas escolares del distrito, que es donde yo trabajo, pero hice articulación con BiblioRed, que es la red de bibliotecas públicas de Bogotá, no para el tema de catálogos colectivos, pero sí para préstamos interbibliotecarios, y brinda la oportunidad para que el colegio acceda a las bases de datos en que maneja BiblioRed. Dentro de esas herramientas de control de existencia también están los directorios, que son muy importantes a la hora de selección y adquisición. Estas guías brindan la información completa, generalmente con una conformación técnica, y contienen los siguientes datos. Entonces, contienen un título, contienen un nombre y dirección del editor, el código del país, el número de clasificación DEWI, el ICCN, el precio de suscripción, el año de iniciación de publicación, idioma del texto, datos de indización. Nos habla de la publicación como un todo, y, y también lo podemos hacer por búsqueda de contenido. Las guías temáticas sobre el contenido de publicaciones seriadas son guías temáticas de publicaciones seriadas cuando se requiere buscar un tema específico. Entonces, las primeras nos hablaban de un todo general de las publicaciones seriadas, y estas guías temáticas es sobre un solo tema en particular que se necesite. Entonces, están los índices. Los índices son bibliografías ordenadas temáticamente donde se registran referencias de citas bibliográficas de artículos por medio de encabezamientos de materia ordenados alfabéticamente, en el cual se hace un análisis temático de los documentos que contiene. Los índices pueden ser generales cuando cubren varios campos del conocimiento, y especializados cuando se ocupan de un campo específico del conocimiento. Las revistas o resúmenes o astras son una fuente de información más amplia que los índices, porque no solo contienen cita bibliográfica de una temática, sino que además contienen un resumen del artículo o trabajo que indizan. Igual que los índices genéricos, cuando cubren también igual que los índices, cubren son genéricos cuando cubren varios temas, y son especializados cuando cubren un tema específico o especializado. Tenemos aquí un ejemplito de esos directorios. Lo encontramos en la base de datos de la biblioteca, y es muy útil a la hora de buscar un tema específico dentro de una publicación serial.
Vamos a pasar al tema de selección y adquisición. Se entiende por selección y adquisición el proceso en el cual se eligen las publicaciones seriadas pertinentes para satisfacer las demandas de información de los usuarios, definiendo las políticas, pautas y fuentes de selección. Las políticas en las publicaciones seriadas son las directrices que se deben contemplar para la selección de las publicaciones seriadas. Deben contener los siguientes criterios. Entonces, dentro de esas publicaciones seriadas, para el proceso de selección, entonces se debe tener en cuenta lo siguiente: los objetivos de la institución y los límites de las áreas, los objetivos y funciones de la biblioteca y la hemeroteca, la caracterización de los usuarios, el comité de selección, los recursos económicos y físicos, definición de las áreas temáticas de la biblioteca, la calidad de las publicaciones, la imparcialidad en la toma de decisiones para la adquisición de publicaciones seriadas. Esto quiere decir que se debe tener un equipo multidisciplinar para no recaer en imparcialidad y escoger el material pertinente para la institución o para la biblioteca donde se trabaja. Dentro de las pautas, que son los modelos de selección y adquisición de las publicaciones seriadas, se debe tener en cuenta dos aspectos: uno sobre la colección y el otro con los usuarios. Para la colección se debe tener en cuenta la consistencia para evitar la duplicidad del material. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de comenzar un proceso de selección y adquisición se debe tener bien en claro qué se cuenta o con qué material se cuenta en la biblioteca o en la hemeroteca en su inventario, para no adquirir un material ya existente. Tener en cuenta los títulos clásicos y los títulos que tienen constante actualización. De acuerdo a los usuarios, entonces se debe considerar la demanda o las peticiones del usuario y las necesidades de información que ellos tienen, al igual que la caracterización que haya hecho la biblioteca o la hemeroteca. Para la adquisición se debe consultar las fuentes de selección, ya que estas proporcionan los datos bibliográficos más importantes de las publicaciones seriadas, que fue las que anteriormente vimos. Entonces, las fuentes de selección más conocidas son los directorios de publicaciones seriadas, las bibliografías comentadas sobre publicaciones seriadas, los catálogos colectivos, los índices, los astras, las reseñas bibliográficas, los catálogos de editoriales, los boletines bibliográficos. Las adquisiciones de las publicaciones seriadas es el proceso en el que se obtienen las publicaciones seriadas. Estas se pueden dar por compra directamente y existen varias modalidades cuando se hace directamente con el que publica esas publicaciones o con un agente. Cada una de ellas tiene unas ventajas y desventajas. El canje, que el canje se da entre instituciones. Eh, También se da la donación y pues tiene una serie de desventajas, ¿no? Referente a la donación, pues puede ser que no llegue el material pertinente que necesita la biblioteca o la hemeroteca. En el canje, pues de pronto una de las desventajas es que llega mucho material para almacenar y entonces pues eso representaría problemas en cuanto a espacio. Vamos a pasar a los datos del procesamiento de esas publicaciones seriadas. Listo. Dentro de esos datos de procesamiento, entonces se entienden que son los procesos que se realizan para la recepción, el registro, la catalogación y el almacenamiento de las publicaciones seriadas. La recepción y el sellado es el primer paso de ese procedimiento. Listo. En este proceso se compone de tres partes. El primero es el recibo, es cuando se reciben las publicaciones seriadas. Después el desempaque y por último el sellado. Este último debe realizarse con el sello especial de la biblioteca, más la fecha de recibo en ese sello
debe colocarse en la carátula, en la portada, en la tabla del contenido y en cualquier parte de la publicación, teniendo especial cuidado no colocar sobre gráficos y letras, y adicional a esto se debe conservar el membrete del remitente para registrar la publicación. El segundo paso es el registro. Entonces, este registro es el proceso que consiste en anotar cada uno de los números de recibo por cada publicación seriada para llevar un control de cada número recibido y mantener actualizado el inventario por cada título. Los datos del registro se dividen en permanentes y variables. Los permanentes son título de publicación seriada, el ICCN de la publicación, el editor o proveedor, títulos anteriores o posteriores, el año de inicio de la publicación, índice o abstract que registra la publicación, forma de adquisición, fecha de suscripción, periodicidad de la publicación, números de cada volumen, volúmenes publicados por año, variables, año, volumen, número, fecha, índices hechos a la publicación, suplementos de la publicación. El siguiente, pues son como las pautas, ¿no? Que se deben registrar, cómo se deben registrar esos datos. Entonces, los títulos deben registrarse con las normas ICBD, anotar todos los registros esenciales, recurrir a las fuentes auxiliares para complementar la información. Cuando la publicación cambie de nombre, debe abrirse un nuevo registro, indicar que es la continuación de otro título. Cuando la publicación tiene un suplemento o serie con nombre y numeración propia, se registra en una ficha diferente. Cuando una publicación contenga varias series, estas deben registrarse en cada ficha con el título de la serie. Cuando se cambia de propiedad, debe realizarse un nuevo registro si no se puede continuar con el anterior. Cuando se suspende la publicación, debe registrarse en observaciones. Se debe registrar el soporte de la publicación, sea esta digital o en web o en la nube, y se deben poner como observaciones. Si hay duplicados, se deben registrar la cantidad de ejemplares existentes. Los medios para hacer el registro se pueden hacer a través de las tarjetas de CARDES, las tarjetas de existencia y los formatos de entrada de datos del computador. Dentro de la catalogación, entonces encontramos la catalogación descriptiva y la catalogación analítica. La catalogación descriptiva son todas aquellas reglas de catalogación, como las reglas de angloamericanas de catalogación número 2, las ICBD para publicaciones seriadas y las RDA. Las RDA es un nuevo código de catalogación que sustituyen a las reglas angloamericanas de catalogación número 2 para describir y dar acceso a los recursos diseñados en el entorno digital. La norma cubre todos los contenidos y todos los medios, que es la que actualmente se está utilizando y la que se está implementando en todas las bibliotecas. Y la catalogación analítica es la que se hace por medio de resúmenes, indización, resúmenes y por descriptores. Entonces, esta es la información que va a servir en un momento dado para hacer una búsqueda de la información para el proceso también de selección y adquisición de publicaciones seriadas. Y el último proceso que se realiza es el almacenamiento. Entonces, este almacenamiento se realiza, es la disposición final de ese material. Entonces, se lleva a las estanterías, se organiza y tiene un límite según la publicación. O sea, si esta publicación la podemos encontrar digital y no es necesario que perdure en el tiempo, y si hay más publicaciones, más ejemplares, entonces eso entra en una etapa de evaluación. Todo este proceso, al final, como en los procesos, se evalúa. Entonces, esta evaluación se realiza con el fin de medir la pertinencia de la selección de las publicaciones seriadas
y si éstas satisfacen las necesidades de información de los usuarios. Esto con el fin de adoptar planes correctivos que ayuden a mejorar el uso y la orientación del usuario en estos recursos. Entonces se evalúa qué tan pertinentes fue la selección de esas publicaciones seriadas y esas bases de datos las consultan los usuarios, con qué periodicidad y si cumplen a cabalidad con la misión y visión y objetivos de la institución donde estemos trabajando. Muchas gracias a todos, muchas gracias al profesor. Esta asignatura fue muy enriquecedora de principio a fin, en especial nunca había hecho un video y pues fue un momento para volver como a tener nuevos conocimientos en esa materia y ya preguntarse desde, desde el rol en particular mío de bibliotecaria escolar, ¿qué puedo hacer para que mi centro de información sea más útil y pertinente para mis usuarios y qué publicaciones seriadas puedo o no tener dentro de mi unidad de información y cuáles serían pertinentes pues para la misión que persigue la biblioteca escolar. Muchas gracias.